por siempre. Gracias, Dios, porque el primero en llegar fuiste tú y viniste a darnos tu bendición en esta mañana. ¿Has venido tú hoy a buscar la bendición del Señor? Amén. Amén. Pero, ¿te ha bendecido el Señor ya en el día de hoy? Amén. Sí. Amén. Por el amén entiendo que a ti también. Amén. ¿Y quieres que el Señor siga bendiciendo? Amén. ¿Sí? Yo te voy a pedir algo. Yo te voy a pedir que abras tu corazón. Y que le permitas al Señor que en la mañana de hoy nos hable y nos bendiga una vez más. Amén. Y te voy a pedir una segunda cosa. Te voy a pedir que no me mires. Hazte de cuenta que no me conoces. Y pídele al Señor en lo más profundo de tu corazón que te permita entrar en comunión con Él en esta mañana. Amén. Y que lo que podamos estudiar, leer en su palabra, nos sirva para vida eterna. Amén. Amén. El propósito de Dios para tu vida. Así le puse de título a lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El propósito de Dios para tu vida. Y yo voy a comenzar por donde terminaremos. Y es un desafío para mí porque hasta ahí tenemos que llegar. Te voy a decir que el propósito de Dios para tu vida es que seas un vencedor en su nombre. ¿Crees que puedes ser un vencedor en el nombre del Señor? Amén. 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 Yo lo creo. Tú también sé que lo crees. Yo quiero invitarte a que vayamos a la Biblia y que estudiemos una porción de la palabra de Dios en esta mañana. Ir a la Biblia y buscar algo para conversar con ustedes muchas veces se hace un poquito difícil porque ¿y qué es lo que usted no ha encontrado ya en la Biblia? ¿Qué es lo que usted ya no ha estudiado? Pero la palabra de Dios se renueva cada mañana y es de bendición para ti y para mí, ¿sí o no? Amén. Miren, yo quiero estudiar con ustedes esa parte que ya tú has visto y para la cual le pido al Señor que nos ayude a comprender un poquito más acerca de ese propósito. Porque no es con una Biblia nueva que usted y yo vamos a ser salvos. Es con la misma Biblia. Lo nuevo es la actitud que usted y yo podamos asumir ante la palabra de Dios. Y eso es lo que yo creo que vamos en esta mañana. Y yo sé que vinimos con esa actitud. Y por eso yo quiero compartir esa porción de la palabra de Dios. Y voy a compartir con ustedes una historia acerca de Moisés. Y si usted va a lo que fue nuestra lectura bíblica, que fue el libro de Éxodo, el capítulo 1 y el versículo 8, allí usted se va a encontrar algo referente a esta historia que voy a compartir con ustedes, aunque no tiene una mención directa de Moisés. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, el 9, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cuándo nació Moisés? Bueno, Moisés nace en un tiempo cuando había surgido un faraón que decía no conocer a José. Pero si usted continúa la lectura, usted se va a dar cuenta que no era que no lo conocía, sino que no quería conocerlo. Que no era que no lo conocía, sino que quería desconocer lo que Dios había hecho. No le interesaba y quería cambiar la historia. Que no era que no le conocía, sino que las cosas él quería hacerlas de la manera como él entendía. Porque ¿quién rayos no iba a conocer a José por lo que había hecho? Difícil que no. Pero él decidió desconocerlo. En ese tiempo nace Moisés. Y en ese tiempo, con ese faraón malagradecido,
Dios decide hacer un milagro. Pero muchas veces los caminos de Dios a nosotros nos parecen caminos un tanto no entendibles. Porque muchas veces hemos escuchado desde aquí, desde otros lugares, que Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Y decirlo es fácil, pero vivirlo a veces es complicado. Cuando toca el examen el sábado y usted tiene que elegir, ¿voy o no voy? El Señor me dice que no vaya, pero si no voy se pierde el cuatrimestre. Y entonces, y como el Señor escribe recto sobre líneas torcidas y Moisés nace en ese contexto, había algo especial para Moisés. Pero en ese contexto de esa lectura nosotros encontramos que ese faraón no solo desconocía la historia de José, sino que hizo de Israel un pueblo real y efectivamente de esclavos. Al punto tal que ahora los israelitas tenían que hacer ladrillos, cultivar la tierra, tenían que cuidar los animales, tenían que ser sirvientes de casa, tenían que hacer absolutamente todo lo que los egipcios le pidieran que hicieran. Y la carga de trabajo era tal que muchas veces no le daba tiempo para muchas cosas. Y el peso era tan fuerte que si completaban una tarea, procuraban entonces los capataces y el mismo rey, lo hiciste en poco tiempo, ahora vas a hacer el doble en ese mismo tiempo. Y procuraban amargarle la vida al pueblo de Israel. Y Faraón tenía miedo. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel es un pueblo crecido. No importa muchas veces las circunstancias, Dios siempre le acompaña. Aunque el pueblo una y mil veces le dio la espalda, Dios nunca le dio la espalda al pueblo de Israel. Y a pesar de la carga y el sufrimiento, el pueblo de Israel crecía y se multiplicaba. ¿Y saben una cosa? Eran los que nacían fuertes, porque eran los que trabajaban. Los vagos que se quedan sentados en casa en una silla o en una cama, pues no, su salud no le va bien. Si usted quiere prueba, lo quede en su casa y no haga ningún tipo de ejercicio. Y ya verá. Pero estos que tenían una carga fuerte de trabajo, hacían muchos ejercicios, estaban saludables, los niños que nacían eran saludables. Y por encima de eso, tenían la bendición de Jehová, aunque quizás no lo estuvieran mirando y no lo entendían, porque Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Y el faraón tenía miedo de eso y dijo, mira, este pueblo que está aquí adentro, al que nosotros le estamos oprimiendo, imagínense que vengamos o tengamos que ir a la guerra y si esta gente de aquí adentro se nos revela, el problema va a ser doble, el que viene de fuera y esta gente aquí dentro. Entonces ahora no es solo que lo vamos a oprimir, sino que todo varón que nazca hay que matarlo. Dígame por dónde vamos. Todo varón que nazca, había que cosa, había que darle muerte. Y en ese contexto nació un varón, nació Moisés. Nació cuando la nación era esclava, cuando su familia era esclava también. Nació en un momento cuando nacer varón era un delito. Entonces yo me imagino por ahí a Arán y Jocabed. A ver si ustedes se pueden imaginar un poquito conmigo la escena. Arán y Jocabed. La muchacha embarazada. ¿Sabes? Yo me imagino entonces cuando Arán y Jocabed estaban planeando el asunto. Bueno, no planeando, ¿no? Porque no había pastillas anticonceptivas, y no había cosa de esa, y probablemente no había mucha entretención. En ese tiempo no había como que mucha televisión, y no había Netflix, y no había WhatsApp.
no había smartphone, no había esas cositas con las que probablemente usted ahora juega y busca la manera de hacer una mejor planificación y busca cómo aprovechar el tiempo en una u otra cosa. El tema es que Jocabed está embarazada. Y estando embarazada, con este decreto de muerte, yo me imagino la cantidad de veces que Aram y Jocabed oraron al Señor: Padre, que sea hembra y que no sea hombre. Porque qué padre y qué madre no quiere que su hijo nazca después que caiga. Es una bendición de Jehová a los hijos. Pero Señor, oye, que sea hembra. Porque si nace varón, ¿qué le pasa? Si nace varón, ¿qué le pasa? Se muere. ¿Tenían hijos Aram y Jocabed, sí o no? Sí. ¿Tenían qué cosa? Una hembra y un varón. ¿Cómo se llama la hembra? María. ¿Y el varón? Aarón. Pero entonces en esa familia como que ya conocían del asunto. Y ya tenían la parejita. Un varón y una hembra. Es curioso eso. A veces cuando uno quiere los hijos, ¿cómo se desarrolla el tema? Mire, me acuerdo de un caso de una familia en donde estaba el papá, la mamá y 6 hijos. Y de esos 6 hijos, el número 4 era alguien que yo conocí. Ese era, digamos que mi amigo, y me contó un poquito del tema. Y ser el número 4 como que no es muy gracioso. Escúchame si usted es un número 4 aquí, discúlpeme. Yo no sé si tú eres el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, yo no sé. Pero como que el número 4 como que, uy, ya son 4. Por ahí hay una historia que no me la acuerdo tan bien, pero decía, bueno, ya no es una hembra, un varón, ya es otra boca que nace. Es todo un tema. Sí, da risa, pero es cierto. Porque el primero, cómo se espera, cómo se ansía. ¡Uy! Y ese primero, un espectáculo en la casa. Eso es terrible. En mi casa, por ejemplo, eso fue un espectáculo. Por ejemplo, Miriam y yo, de alguna manera, pensamos en uno o 2. Y el segundo vino por la bendición del Señor y por mi papá y alguien más que decía, no. Porque yo jugando un poquito decía, 1 es mucho y 2 es multitud. Pero bueno, este amigo era el 4 de 6, imagínense ustedes. Pero en mi casa, bueno, eran 2. O son 2. Sí, espero que no sea. Pero si a usted le pregunta a María Alejandra, si viene otro, ¿qué tú quieres que sea? El amigo de una vez dice, varón. Pero si usted va y le pregunta a una muchachita revoltosa que está por ahí, que se llama Ana Lorena, que tiene así como que los caballitos como que, no sé si medio vivito, medio castaño, y que tiene unos ojitos como que de colores, ¿qué quiere? Ya le voy a decir, una hembra, para que juegue conmigo muñeca. Es más, me voy a ir un poquito más lejos y me voy a confesar con ustedes. Nació Mario Alejandro, porque la historia de Ana Lorena tiene su historia. Se la voy a hacer. Nació Mario Alejandro. El muchacho nació como
como que con los ojitos de colores, los abuelos metieron algo por ahí. Y nació como que blanquito, así, como que rosadito. Y alguien en mi familia, a quien nosotros estimamos mucho, a quien yo quiero mucho de manera particular, es su tío, él, cuando se acercó y vio al muchachito, dijo, oye, muchachito, el cabello clarito, con los ojitos bonitos. Me dijo, si decides tener otro, te doy lo que tú me pidas, si es hembra y nace con esos ojos de colores. Y resulta que 5 años después nos paramos en el mismo lugar, más o menos por ahí, en el mismo contexto. Y yo le dije, porque la promesa fue interesante, él me dijo, te doy lo que tú me pidas, es más, te doy hasta la mitad de la finca. Y la finca es grande. Y yo, contento, le dije, bueno, vamos pagando. Pero bueno, ya imagínense ustedes, ojos de colores. Bueno, pues la muchachita tiene su historia. Nació con los ojos de colores también, un tanto con los caballitos claros, y entonces con el tío ahí al lado yo le dije, oiga, caballito claro y ojos de colores, la mitad de la finca. Me dijo, contigo yo no puedo relajar. No es que yo no quiero que te relajes. Consígame mi mitad de mi finca, mira, muchachita. ¿Cómo se ansía ese primero? Y ese segundo, bueno, que sea la hembra, que sea la parejita. Y le voy a hacer una segunda confesión, además de esa historia que también no la conocía. En lo más profundo de mi ser, cuando a mí me preguntaban de esa primera barriga que miren, yo decía, que Dios quiera, pero miren, lo que yo quería, lo que yo sentía, era que fuera varón. Amén. El varón. El varón va a cuidar a la hembra si es que aparece. Y cuando llegó la segunda barriga, si a mí me preguntaban qué tú querías, yo decía, una hembra en lo más profundo de mi ser. Una hembra. Pero si me preguntan por el tercero, que no va a pasar. No, lo que pasa es que no me dan la finca. Si me dieran la finca, nadie sabe. Sinceramente, ahora yo podría decir, ay, lo que Dios quiera. Porque ya tienes la hembra, ya tienes el varón. Arán y Jocabel ya tenían la hembra y tenían el varón. Y nació este tercero que venía. Y bueno, a lo mejor decían lo que Dios quiera, pero, uy, no, Señor, que fuera hembra, si el varón lo matan. Qué difícil situación. Bueno, ese amigo que era el número 4, y ese número 4 como que ya hablamos de eso, ¿eh? Dice que nació en tiempo de vacas flacas, muy flacas. La situación estaba difícil, tan difícil que sus padres, bueno, tuvieron que salir del lugar donde vivían y vinieron a la ciudad, vinieron a la capital y vivieron donde le permitieron alojarse, en una parte atrás de la casa de algún familiar que decidió ayudarle. Imagínense usted, ese muchacho en esta barriga, esta señora con unos malestares, en una condición no muy agradable, viviendo en parte atrás, le cogió la muerte con comer hielo. Y algunas con comer hielo. Y algunas otras cosas de eso que le dan a las embarazadas. Si usted me pregunta, tal vez yo no sé tanto, pero malestares de embarazo, aquí hay más de una que probablemente pueda decir, uy, son difíciles, son complicados. Bueno, pues ese amigo nació en tiempo de vacas flacas. ¿Sabe qué? Moisés nació en tiempo de vacas flacas. Pero en la vida de Moisés había alguien que se llama Jehová que tenía un propósito. Amén. Y el propósito era hacer de él un vencedor. Lo que Dios quiere de ti y de mí en esta mañana es que seamos más que vencedores en su nombre. Amén. Pero, ¿sabes qué? Nacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, entra varón. Lo que importa es que tú entiendas cuál es el propósito de Dios. ¿Entiendes el propósito de Dios para tu vida? ¿Puedes decir, yo soy lo que Dios quiso que yo fuera? ¿Yo soy lo que Dios permitió en ese momento? O tal vez te sientes un poquito mal y dices, ay, quisiera cambiar.
A lo mejor quieres cambiar el color de tu piel, como Michael Jackson o Sam Sosa. Pero a lo mejor quieres. Hay situaciones ya de personas que usted y yo conocemos que tristemente ya quieren hasta cambiar su género. Y hay todo un dilema con eso. Y no hay para qué traerlo a colación aquí, pero hay gente que no acepta, no entiende para qué está en esta vida. Yo quiero rogarte, yo quiero pedir que real y efectivamente tú te pongas en las manos del Señor para que entiendas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Si tienes alguna confusión todavía, estás en esta mañana aquí para entender cuál es el propósito de Dios en tu vida. El secreto de la felicidad no está en el color o en el género. La felicidad radica en descubrir qué Dios quiere para mí y hacerlo. La gente más feliz es aquella que vive para hacer lo que Dios quiere. No es la que más tiene en bienes materiales, no. Es la que entiende cuál es el propósito de Dios. Y probablemente entender el propósito de Dios te traiga sacrificios en la vida. Y probablemente entender lo que Dios quiere te tome en una condición donde realmente tú no entiendes y tengas que postrarte, ir al Señor y decirle: yo quiero entender tu propósito, pero aumenta mi fe, porque como que esas líneas rectas en este camino torcido no acabo de entenderlo, Señor. ¿Sabes qué? Al Señor le gusta que seas sincero. Si lo sientes, díselo. ¿A quién mejor que Él? Para que Él te lo explique. Y Él te va a dar una explicación. Te vas a dar cuenta más adelante que Moisés, en medio de esas vicisitudes, hizo lo que Dios entendía que debía hacer y entonces salió más que vencedor. Tú puedes ser más que vencedor en el nombre del Señor. Vamos a una cosa. Moisés nació varón. Señor, no respondiste a la oración, queríamos una hembra. Nació varón. Cuando nace el muchachito, Jocabed y Aram, María y Aarón hacen lo imposible por tener al muchachito calladito, tranquilito ahí para que no llore, porque imagínense usted, si hay un llanto de un niño fuerte, ¿qué pasa? Entran y ¿qué? Al varón. Entonces cuando Moisés lloraba, todo el mundo se preocupaba por el muchachito, cállate, date quieto, espera. Y Aarón le hacía todo tipo de juegos para que el muchacho estuviera tranquilo. 3 meses duró en esa condición, 3 meses. A los 3 meses ya no se pudo aguantar más y su madre decidió ponerlo en una barquilla. Y usted conoce la historia. Y puesto en esa barquilla, no lo llevó a una iglesia, no lo llevó a la casa de un tío, de un primo, de un pariente, de un abuelo. ¿Usted sabe dónde lo llevó? Lo llevó al río. Y lo que usted pone en el río, ¿qué pasa? Corre, y ahora está, y mañana usted no sabe dónde está. Pero ese que estaba puesto en esa barquilla, en ese río, estaba en los planes del Señor. Y el Señor escribe recto sobre líneas torcidas. Amén. Y ese que parecía que no tenía un destino, puesto que estaba colocado en el agua a lo que corra por ahí, para ese Dios tenía un destino especial. A ese Dios le iba a ser libertador del pueblo de Israel. Y como lo estoy haciendo un poquito como que a la antigua, no tengo proyector, no tengo computadora, cosas raras, vamos a ir a la antigua y traje Patriarcas y Profetas así en el escrito. Y yo voy a leer con ustedes lo que dice la página 251 para que ustedes vean que las cosas de Dios no son al azar. Dios tiene un plan y tú tienes que descubrirlo para tu vida. Página 251 de esa revisión. En algunas otras aparece en la página 232 y en algunas otras incluso aparece en la página 277. Pero dice en esta revisión, en la página 251 de Patriarcas y Profetas, a los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba y que Moisés era el hombre a quien Dios emplearía para realizar esa obra. Los ángeles también instruyeron a Moisés
diciéndole que Jehová le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Óigame por dónde va el asunto. Y cuando estaba estudiando el tema me llamó muchísimo la atención, porque el Señor se preocupó de comunicar lo que iba a pasar con ese que había sido lanzado en el río, pero para con quien Dios tenía un grande propósito. Era grande, era desafiante. Y a veces esas condiciones de Dios son tal que pues, yo lo digo otra vez, no lo entiendo, porque Dios obra. A ver, en una ocasión nació alguien muy pobre, muy pobre. Tan pobre como sus padres. Y la condición de su nacimiento fue tan complicada como la condición del nacimiento de Moisés. ¿Quién fue? Hasta decreto de muerte había para él como había con Moisés. ¿Y quién fue Jesús? Lo más grande que ha pasado en esta vida. Entonces, yo quiero que tú y yo dejemos sentado algo aquí en esta mañana. No importa la condición de tu pasado, no importa las circunstancias a través de las cuales hayas tenido que pasar, no importa las vicisitudes con tus padres, contigo, no importa si tus padres querían que fuera hembra y fuiste varón, o si querían que fuera varón y fuiste hembra, no importa lo que diga tu abuelo, tu abuela, no importa. Lo único que importa es que tú eres especial para Dios. Amén. Y Dios tiene un plan para ti. Amén. Y tú tienes que encontrarlo. Eso no importa. Ahí tienes dos ejemplos: Jesús y Moisés. De alguna manera maravillosa, Dios se encargó que Moisés volviera. ¿A dónde? Acuérdense que dejé a Moisés ahí como en el río navegando. ¿Y a dónde volvió Moisés? Oh, a la mejor Baby City donde podía volver. A donde mamá. ¿Quién encontró a Moisés en el río? La hija de Faraón. ¿Y qué hizo la hija de Faraón con ese muchachito? Lo adoptó como suyo y dijo: ese es mi hijo. Y como ese muchachito estaba en los planes del Señor, ustedes conocen la historia con su madre, con María, con su hermana, con María y con Jocabed, su madre. Y entonces el Señor permitió, dice Patriarcas y Profetas, si usted sigue leyendo ese capítulo, que no lo vamos a leer ahora, que el Señor dirigió a la hija de Faraón para que se acercara a ese lugar, a donde estaba esa barquilla. Porque ese indefenso estaba en los planes de Dios. ¿Estás tú indefenso hoy, aunque eres grande? Tú estás en los planes de Dios. Amén. Y resulta que viene a ser, oh, qué cosa más bonita, que le lleva un muchachito a su madre. ¿Y saben qué hizo Jocabed? Decidió cumplir lo que le tocaba en el plan de Dios. Lo mejor que pudo haber hecho fue lo que hizo. Tomó al niño y lo educó de manera tal que le mostró quién era Jehová. Y a Moisés eso nunca se le salió de la cabeza. Nunca se le salió de la cabeza. Patriarcas y Profetas, página 251. Suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir las fuertes severas contra los ejércitos egipcios, y teniendo esto en cuenta, fue cuidadoso con sus afectos.
para evitar que por apego a su madre adoptiva o a Faraón no se sintiese libre para hacer la voluntad de Dios. Fue tal la enseñanza de Jocabed para con Moisés que todo el tiempo que estuvo en la corte nunca se sacó de su cabeza quién era. Él era un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Moisés no pertenecía a Egipto. Moisés pertenecía a Israel, el pueblo de Dios. Tú no perteneces a esta tierra, tú perteneces al reino de los cielos. Pero tienes que entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito, pero tú tienes que entenderlo. Nadie es feliz en la vida cumpliendo propósito ajeno, aunque sea el propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios te dio libre albedrío y tú decides si obedeces o no obedeces. Ahora, esta mañana yo te digo, decide por Jehová para que seas más que vencedor. Qué interesante. Egipto le ofrecía a Moisés el linaje real. Dios le ofrecía un linaje de esclavos. Así se ven a veces las ofertas de Dios. Moisés, si decides ser egipcio, tú serás el príncipe y quién sabe si el futuro rey. Dios le dice, si decides el destino que tengo para ti, te cambio el acta de nacimiento y de príncipe pasas a esclavo. Egipto le ofrece una vida de lujos y comodidades, como vive la nobleza. Dios le dice, te ofrezco una vida de trabajo y de sacrificio. Egipto le ofrece ser el rey de la nación más grande de la tierra. Dios le dice, te ofrezco ser el líder de un pequeño pueblo de esclavos. Egipto le ofrece la abundancia de comida, agua y buenos frutos. Y Dios le dice, te ofrezco el desierto y la escasez. ¿Qué eliges? Hay que pensarlo mucho. Como que las 5 que el mundo me ofrece son mucho mejor. Claro que sí. ¿De príncipe esclavo? ¿No cuadra? Tú y yo también tenemos que decidir hoy. Muchachos y muchachas, ustedes tienen que decidir hoy. Y se te pone en bandeja de plata las cosas del mundo, lo que puedes conseguir, lo que puedes lograr, que no es mentira, es cierto, lo puedes lograr. Cambiar el carro, cambiar la casa, irte a un mejor lugar, poder ir de vacaciones cuantas veces quieras, tener dinero. Solo tienes que trabajar. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Y vas a tener eso. Y el Señor te dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo es para hacer lo que ustedes siempre estamos haciendo. Adorando al Señor. No matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Cuando usted compara carro nuevo, casa nueva contra eso, Egipto te dice, puedes tener no una chica, 2, 3, las que quieras. Y la que te guiñe el ojo de lado, también. A ti y a mí nos toca elegir. Porque Papá Dios dice, una, y con esa te quedas. Al parecer, las ofertas de Dios ante el mundo son más o menos así. Ahí voy otra vez. Dios te dice, ámame sobre todas las cosas. El mundo te dice, pon cualquier cosa en primer lugar. Dios te dice, mantente puro sexualmente. Escoge una.
Cásate con esa y quédate. Yo bendigo y alabo el nombre del Señor porque me permitió escoger una, quedarme con esa y en el cielo seguimos hablando de ella. El mundo te dice, solo cuídate, pero ten sexo con quien quieras. Y ahora, no solo con la que quieras, sino con quien quieras. Y yo miro a los chiquitos de mi casa y oro cada vez más por ellos porque, caray, qué mundo le está tocando vivir. Dios te dice, no robarás. El mundo te dice, consigue dinero, no importa cómo, pero tienes que tener dinero. Dios te dice, prepárate para la vida eterna porque esta se acaba. El mundo te dice, bebe, baila, haz lo que quieras, porque esta se acaba como quieras. Gózala. Dios te dice, niégate a ti mismo. El mundo te dice, busca tu propia gloria. Ámate ante cualquier cosa. A nosotros nos toca decidir, pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Quieres encontrar el propósito de Dios para tu vida? La felicidad del alma no se consigue con cosas. Carmen seguro lo podrá leer mejor que yo, pero yo voy a hacer el intento. Dice el poeta, inútil la fiebre que aviva tus pasos. No hay nada que pueda saciar tu ansiedad. Por mucho que bebas, el alma es un vaso que solo llena la eternidad. ¿Un vaso que solo lo llena la eternidad? Sí, porque al alma solamente la llena Dios. ¿Cuántas historias hemos escuchado por ahí de gente que dice, lo tengo todo, pero me siento vacío? Me tienes que sentir vacío porque te falta Dios. Yo espero que ni a ti ni a mí en esta mañana nos falte el Señor. Porque el propósito de Él es hacernos más que vencedores. Y no vencedores en el futuro, vencedores hoy en su nombre. ¿Por quién vamos a decidir? Atrevámonos a decidir el propósito de Dios y aún en el dolor podemos creer. Atrevámonos a decidir el plan de Dios y aún en las carencias seremos suplidos. Atrevámonos a decidir por Dios, aún cuando los demás nos miren como tontos. Aún así, en el nombre del Señor, nosotros estaremos realizados. Te voy a hacer una historia rápida, a ver si me entienden. Decidir por el Señor es más o menos como esto. Y la historia la escuché hace un buen tiempo, probablemente como unos 20 años aproximadamente. Y cuando yo estaba escribiendo esto, de donde lo saqué, yo pensé, bueno, poder escribir algo de una historia que me hicieron hace 20 años, como que me están pasando los años. Porque 20 años de recuerdo para atrás, ¿verdad, Miriam? 20 años no es nada, dice una canción por ahí, ¿eh? Pero bueno, hace 20 años escuché. Y eso lo que escuché fue lo siguiente. Mira, había un muchacho cristiano que lo llamaron a trabajar en un sitio. Y en ese sitio él lo que tenía que hacer era poner un poco de control, porque las cosas estaban como medio sueltas. Él tenía que liderar más o menos unos 40 jóvenes aproximadamente. Era en una fábrica. Y de manera especial a él lo invitaron para que hiciera análisis de costo. Los que tienen empresas, los que trabajan en finanzas, los que manejan negocios, ¿saben qué? Esa es una de las cosas más importantes para usted poder echar para adelante el negocio. Usted tiene que saber cuánto le cuesta para saber cómo lo va a vender y para saber lo que se va a ganar. Bueno, pues tenía que hacer ese análisis de costo. Pero hacer eso le significaba un desafío interesante. Porque, como decimos en buen dominicano, tenía que meter cintura a esa gente que estaba como que suelta por ahí. Y bueno, tocaba medir tiempo. A la empresa le había llegado un pedido, la empresa había entrado en un contrato con la General Electric para fabricar X producto, pero al ritmo que ellos iban, ese producto no iba a dejar ningún tipo de ganancia y el dueño dijo, no, espera, esto se acabó. Se acabó que sea para ustedes comer. Está bien que ustedes coman, pero yo tengo que ganar. Y trajo a ese muchacho para hacer el análisis de costo. Y cuando él comenzó a sumar, a restar y multiplicar, dijo, lo que ustedes hacen en 2 semanas, tienen que hacerlo en 3 días ahora. Eso es lo que está.
Eso es lo que va. Lo que hacen en 2 semanas tienen que hacerlo en 3 días. Porque esto no está rindiendo los frutos y los beneficios que tienen que rendir. Amigo, mire, cuando usted deja la correa a una gente en esa condición, los muchachos, ¿qué es lo que este tipo se cree? Y se convirtieron en su enemigo. Y hacían muchísimas cosas. Pero él, cristiano al fin, creyente en la palabra de Dios, entendió y pidió al Señor sabiduría. Y el Señor le dio la sabiduría al punto tal que ese muchacho, en muy poco tiempo, ya se ganó a esos 40 jóvenes. Y ya ese muchacho se mataba por trabajar más, porque sabían que produciendo más, ¿qué cosa? ¿Mamá? ¿Y quién no quiere ganar más? Oh, claro que sí, ¿cómo no? En todo el sentido. Bueno, pero ya eran amigos. Y siendo amigos, pasó algo interesante. Un día iba saliendo de la oficina para la planta y vio a los muchachos. Y esos 2 muchachos lo miraron y se rieron. Y él dijo, no, tenía confianza. Y fue y se acercó y me dijo, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y uno no se aguantó y le dijo, ¿qué tal, palomito? Entonces, ¿mito? Si a usted le dicen paloma, le dicen tonto. Eso es lo que significa. ¿Qué tal, palomito? Ah, ¿por qué? Había mucha confianza. ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Cómo va la producción? Va muy bien, todo tranquilo, va para adelante. Pero ellos todavía se siguen riendo y dicen, jefe, mire, usted es un malo. Abro un paréntesis. ¿Usted sabe de dónde viene el término palomo? El palomo se casa con una paloma. Y si la paloma se muere, el palomo no se junta con más nadie. Por tanto, el palomo, en nuestro entonces el palomo. Y que se muere, bueno, pero no lo ponga solo en que se muera, póngale en todo el sentido. El palomo está para una paloma. De ahí viene el término. Bueno. Y le dice a los muchachos, jefe, mire, definitivamente usted es un palomo. ¿Qué usted hace con lo que usted se gana? Mire, nosotros, cuando salimos, vamos con una chica, con 2 chicas, nos bebemos, nos lo bailamos, nos lo vacilamos, nosotros gozamos la vida. ¿Y usted? Dice que es una iglesia. Diga que una iglesia, y quién sabe lo que le diga que es esa iglesia. Usted no goza, usted no disfruta la vida. Y él pensó y dijo, ok, vamos a ver, ¿quiénes son? Pedro, ¿cuánto tú ganas? Él sabía cuánto el muchacho ganaba, porque él hacía la nómina, él era administraba el asunto, él sabía perfectamente qué había ahí. Pedro, ¿cuánto tú ganas? Y él le dijo, yo quincenalmente, tanto. Ah, sí, yo sé. Y cuando ese viernes de quincena, tú ni siquiera llegas a tu casa. Tú te vas de aquí con tus amigotes a disfrutar tu vida. Y pasa el fin de semana y no llegas a tu casa. Es más, te gastas todo lo que ganaste. Absolutamente todo lo que ganaste. Todo. ¿Y saben qué cosa? Llega el lunes, vomitando, con resaca, vuelto un guiñapo, probablemente el lunes ni siquiera llegue, pero cuando llega, te va donde tu amigo del lado y le dice, oye, préstame algo de dinero porque me lo gasté todo. Gracias. Préstame un poquito de dinero porque me lo gasté todo, no me queda nada y tengo que resolver la situación. Y ese es el prestamista que estaba en la empresa. ¿Sabes qué, papá? Ese está haciendo su segunda casa y ya compró su segundo carro. ¿Quién es el palomo? Ese cristiano había decidido y había entendido los planes de Dios. Y puesto en las manos de Dios estaba haciendo más que bendecido. Ese otro grupo no había decidido por Dios y realmente eran esos tontos. Porque el mundo te puede llamar tonto cuando eliges diferente a Dios.
Muchachos y muchachas, el mundo les puede llamar tonto cuando ustedes deciden mantenerse puros y fieles para el Señor. Amigos, amigas, el mundo te puede llamar tonto cuando decides hacer la voluntad de Dios, pero no serás tonto para el Señor, sino que serás su hijo, y a su hijo, el Dios del cielo, le tiene una sola cosa: la vida eterna. Amén. Yo quiero invitarte a que elijas por el Señor. Amén. Moisés eligió por el Señor, ¿sí o no? Lo leímos, eligió por el Señor. Y su definición fue tan clara que no importó el lujo del mundo, no le importó, porque a Jehová él lo tenía en su corazón. Pon a Jehová en primer lugar en tu corazón y serás más que vencedor. ¿No me crees? ¿Qué pasó con Moisés? Vamos para Hebreos. Hebreos capítulo 11. Versículo del 24 en adelante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea Moisés, cuando ya podía tomar decisión por sí mismo, Moisés cuando podía decir hago esto o hago aquello, Moisés cuando ya tenía la facultad de poder elegir, Moisés eligió. Cuando era grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿a dónde? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Elegir por Dios muchas veces es sostenerte de quien no se ve, pero tú y yo sabemos que Dios está ahí, porque nunca te abandona. Y cuando las cosas parecen enormes por derrumbarse, Dios está ahí. Y cuando no entiendan lo que está pasando, Dios está ahí. Moisés no fue un tonto. Moisés escogió lo mejor, aunque le trajo un poco de sufrimiento. Humanamente hablando, pudimos haber dicho qué desperdicio, porque a Moisés lo prepararon para ser ¿qué? Rey, y se convirtió en líder de esclavos. Humanamente hablando podemos decir que tonto, se equivocó, porque te hicieron para gobernar la nación más grande de la tierra y lo dejaste. ¿Qué te está ofreciendo el mundo de hoy? Beneficios, lujos, placeres, bienes materiales. ¿Qué te está ofreciendo hoy? Cuando lo comparas con lo que Dios te pide, ¿no concuerda eso? Si no concuerda, no escojas eso. Decide por Jehová. Y tu premio será más grande. Y si tú te crees que es grande lo que tú estás dejando, Moisés dejó de ser el rey, no de cualquier sitio, de la nación más grande que había sobre la tierra, porque decidió por Jehová. Si decides por Jehová, vas a ser más que vencedor hoy, mañana y siempre. Si decides por Jehová, va a pasar lo que dice Judas nuevo, porque el Señor no se queda con nada de nadie. Y como Moisés eligió por él, Dios lo bendijo en la tierra. Hubo momentos de dificultad y de sufrimiento, pero Moisés hoy es considerado como uno de los más grandes líderes que jamás haya existido. Porque esas bendiciones que tú tienes intelectuales, si las pones en la mano del Señor, también Él las puede usar en su obra. Y Moisés hoy es un gran poeta, Moisés es un gran historiador, Moisés fue un gran caudillo puesto en las manos del Señor. Y si quieres ver eso, la lectura antifonal fue el Salmo 90, eso lo escribió Moisés. Mira qué categoría de hombre para escribir un tipo de texto como ese.
Y como el Señor no se queda con nada de nadie, como te dije hace un momentito, Judas 9 dice que el arcángel Miguel, llegado el tiempo, subió y fue al monte a donde fue enterrado Moisés, que de paso fue enterrado por ángeles. Y en ese sitio el mismo Jesús vino y lo levantó y lo llevó al reino de los cielos. Amén. Dios te quiere levantar a ti para llevarte al reino de los cielos. Amén. Pero tienes que decidir por él. Dios quiere levantarte a ti para darte lo mejor, y quizás no sean esos placeres en esta tierra, a lo mejor sean Corolita y no el Mercedes, pero te quiere levantar para no darte ese carrito, quiere darte lo mejor en el reino de los cielos. Si Moisés hubiera elegido de manera errada por el mundo, hoy tuviéramos una estatua de Moisés por ahí, un grande faraón, tuviéramos una pirámide de Moisés por ahí. Si Moisés hubiera elegido el mundo en ese momento y en ese contexto, Moisés hubiera ganado el mejor sueldo del mundo, iba a tener la mejor posición, iba a tener la oficina más bonita, iba a poder ir a vacacionar donde él quisiera, pero eligió por Jehová. Y aunque a ti y a mí, probablemente, y a los de fuera les parecía tonto, a Dios le plació darle a Moisés la más grande de las bendiciones, la vida eterna. Amén. Y hoy Moisés no va a vacacionar a Casa del Campo, no va a Dubái. Moisés va al planeta que quiera ir acompañado del Señor a disfrutar de lo que Dios le está dando. Eso es lo que Dios tiene para ti hoy. Esa es la bendición que Dios quiere darte. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Aleluya. Dios quiere que tú seas más que vencedor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con un canto que va a tener música y letra. Y yo quiero que usted lo cante conmigo a todo pulmón, porque eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí, hacernos más que vencedores. Paso a paso, sin fronteras, vivo transitando sin retroceder, no importando las barreras que pongan camino. Quiero tentador, ser lluvia llegaré, victorias ganaré, y mi galardón será indescriptible, nunca más lloraré, y olvidaré. Entonces en Dios yo siempre seré un vencedor, pues la mi carrera acabé, y aún he guardado la fe, corona de vida me das tus favores, soy vencedor, allí mi bandera ondearé, y el mundo al fin podrá ver que este evangelio es poder sin límites, vencer. Los tropiezos que he sufrido no me apartarán de este duro amar. Mi objetivo siempre es Cristo, y nada ni nadie me distraerá de tu galeón. No me infunde temor, yo sé que a mi lado está amigo y pastor, tus pasos seguiré, siempre no me apartaré. Entonces en Dios yo siempre seré un vencedor, pues ya mi carrera acabé, y aún he guardado la fe, corona de vida me dará sus dobles, oh sí vencedor, aquí mi bandera ondearé, y el mundo al fin podrá ver que este evangelio es poder sin límites, vencedor, pues ya mi carrera acabé, y aún he guardado la fe, corona de vida me dará sus dobles, oh sí vencedor, allí mi bandera ondearé, y el mundo al fin podrá ver que este evangelio es poder sin
porque en esta mañana nos has mostrado cuál es el propósito tuyo para con nosotros. Ese propósito es que seamos vencedores en Cristo Jesús. Permítenos como Moisés escoger el camino correcto. Permítenos como Moisés elegir por Jehová. Permítenos, oh Dios del cielo, que aunque no entendamos lo que sucede, podamos entender que tú escribes recto sobre líneas torcidas. Perdónanos, oh Dios, si nuestra fe ha fallado en algún momento. Y permite, oh Padre, que esta mañana nos sirva de manera especial para entender que a pesar de que caemos, tú nos levantas y nos quieres hacer más que vencedores. Déjanos entender ese propósito en nuestras vidas y que podamos recordar este día en la patria celestial. En el nombre de Jesús.